Bueno, lo primero que vamos a hacer es cortar las letras. En este caso estoy cortando con el router. Obviamente que se pueden también cortar a manos. Se hace primero una plantilla con vinilo, se pega arriba del PVC, en este caso PVC de 5 milímetros para lo que es la letra. Y bueno, una vez teniendo la letra cortada, lo que hacemos, empezamos a fajear la faja del costado. Lo hacemos con un PVC de 3 centímetros de espesor, de grosor, que tiene una faja en este caso de un ancho de 7 centímetros. Y bueno, usamos cianocrilato, que es un pegamento instantáneo, ¿sí? Super pegamento, super glue en algunos países. De esta manera la vamos armando. Fíjense que en este caso no estoy usando ninguna herramienta de ningún tipo rara, o sea, estoy directamente usando un cúter, una trincheta para cortar, el pegamento, una escuadra y nada más. Al ser el PVC de 3 blandito, se puede moldear fácilmente, así que en algunos casos nomás usé un poco de pistola de calor para darle temperatura. Fíjese, cuando llego a las esquinas corto, ¿sí? Pego y corto y sigo pegando, cosa que no tengo que andar doblando. O sea, no tenés que tener ninguna herramienta rara ni exclusiva para hacer esto. Si querés hacerlo con lo que tenés ahí a mano, se puede hacer sin ningún tipo de problema, ¿sí? En este caso, fíjese, en vez de doblar cada esquina, he cortado para mostrar que se puede hacer aunque no tengas un doblador de calor, ni como han visto en otros videos, ¿sí? Recuerden que en el canal hay muchos videos donde muestro y enseño algunas otras formas de hacer, técnicas que uso, y hay mucha información, así que si no has visitado el canal y visto los videos, te invito a que puedas llegarte y hagas un vistazo ahí a los videos que hay, y quizás alguna de estas cosas te puedan ayudar. Este tipo de letras también es muy buena para alquilarlas, ¿sí? Aquí en Argentina en algunos lugares ya están usándolo para alquilarlo. Cuando hay fiestas de 15, de cumpleaños, casamientos, de cualquier tipo de fiesta, entonces están cobrando, no sé, 3.000 pesos la noche. Te llevan las 2 letras o 3 letras que digan, no sé, un nombre o las iniciales de la pareja o los novios, y te lo llevan, te lo ponen, te cobran 3.000 pesos la noche, 3.000 y pico pesos la noche, y se lo llevan después cuando van a buscarlo. Es también una buena alternativa de hacer negocios, ¿no? Acá lo que hicimos ya fue, una vez que la letra está lista, de la parte de atrás la damos vuelta y marcamos con un lápiz el centro, ¿sí? Para tener una línea por lo que es el centro de la letra, y a una distancia pareja hacemos las perforaciones con la mecha de 6 milímetros, que nos va a permitir ahí poder pegar la lamparita de plástico, esta bolita de plástico que la vamos a iluminar por dentro. Lo que vamos a usar aquí es el kit de esta guirnalda de lámparas bolitas LED, que vienen una tira de 3 metros con 20 bolitas de estas que se iluminan con un LED adentro. Lo bueno es que es con pilas, como les dije anteriormente, entonces a la hora de llevarlo a algún lado para un evento no hace falta andar con corriente, electricidad, y las pilas la verdad que duran un montón, muchísimo te duran, así que es muy práctico. Lo que vamos a hacer es desarmarlas, ¿sí? Vamos a desarmar lo que es, por un lado, la cabeza de plástica, la bolita plástica del LED que va en su interior. ¿Cómo lo hacemos? Es bastante sencillo, tiene apenas un poco de pegamento de silicona caliente que hay que tratar de hacerle un poquito de fuerza, moverlo o girarlo un poco para que el pegamento ceda, porque no es un pegamento muy fuerte. Sostenerlo bien con la mano y tirar, y se desarma, cosa que nosotros podamos poner la bolita por el frente de la letra y por la parte de atrás le encajamos la cabeza LED. La verdad que es muy fácil. Este kit tiene aquí en la Argentina un costo de entre 300 y 350 pesos.
sin las pilas, pero bastante barato, bastante económico. Y bueno, uno cuando ya le pone por atrás, en este caso son luz cálida, pero también viene luz fría, blanco frío, este es el blanco cálido. Me parece que queda mucho mejor el cálido porque tiene esa onda vintage que le va a dar un buen acabado. Y en este caso las letras grandes tienen 75 centímetros de altura. Esa altura, la verdad que sin darme cuenta, cayó justo porque entraban las 20 bolitas con una separación de alrededor de 7 centímetros, entraban bien. Así que este es el resultado. Quedaron muy buenas. Este fue un casamiento de Rocío y Gastón, así que ahí tenían sus letras. Y bueno, todavía no tengo fotos del fotógrafo porque bueno, hay muchas fotos más lindas que estas que sacamos con el teléfono, pero bueno, ya las voy a publicar cuando las tenga. Quería mostrarles también en esta ocasión un trabajo que hice hace un tiempo atrás de unas letras también. La idea era ponerle foquito, no pudimos lograrlo porque bueno, por otra cuestión, pero quiero mostrarles que la idea también de estas letras, en este caso fajeamos por los laterales, no sobre el frente de la letra, sino el lateral. La parte de atrás de esa letra queda un espacio de 3 centímetros para ocultar los cables, portalámpara y todo. Pero le hicimos un trabajo que miren lo que quedó acá, un trabajo de óxido. Eso es PVC espumado, pero está pintado con un efecto óxido que la verdad que quedó increíble, parece de hierro, parece una planchuela, parece metálico y quedó muy bueno. La idea de ese trabajo es ahora ir, ya está colocado, pero vamos a colocarle ahora dentro de poquito, le vamos a colocar las lamparitas de estas mismas para bueno, hacer ese trabajo que queríamos hacer. Fíjate, así quedó colocado, con luz por atrás, pero bueno, la idea es ponerle también las lamparitas.